¿Qué puede ser tan grave que ni siquiera Dios lo perdonaría? Hoy vamos a adentrarnos en una enseñanza profundamente misteriosa y desconcertante que proviene directamente de los labios de Jesús. Un pecado que no tiene retorno, un pecado que, según Él, no encontrará perdón ni en este siglo ni en el venidero. La Biblia nos enseña que, con verdadero arrepentimiento, todos nuestros pecados pueden ser borrados y perdonados, sin importar cuán oscuros o profundos sean. Pero existe algo tan irreparable que ni siquiera la misericordia infinita de Dios pueda alcanzarlo. Y lo más sorprendente es que no se trata de lo que normalmente consideraríamos pecados graves, como el asesinato, la traición o incluso la idolatría. Hoy te revelaré una verdad impactante, una advertencia que Jesús dejó a sus discípulos y que sigue resonando con fuerza, asombrando a quienes la descubren. Esta es una de las enseñanzas más profundas y aterradoras de las Escrituras. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? La historia comienza en el Evangelio de Mateo, donde nos encontramos con un joven que había sido poseído por un demonio, dejándolo ciego y mudo, atrapado en un mundo de oscuridad y silencio. Este joven, desesperado y sin esperanza, fue llevado ante Jesús. El ambiente estaba cargado de expectativa. La multitud observaba con asombro. El poder del Espíritu Santo, trabajando a través de Jesús, se manifestó en toda su gloria. En un instante, los demonios que lo aprisionaban fueron expulsados. Los ojos del joven se abrieron y su lengua, antes atada por el mal, comenzó a moverse. Por primera vez en años, pudo ver la luz y hablar libremente. La multitud quedó perpleja, maravillada por el milagro que acababan de presenciar. Algunos alabaron a Dios, reconociendo el poder divino en la obra de Jesús. Sin embargo, no todos compartían ese asombro. Entre la multitud había fariseos, líderes religiosos de corazones endurecidos. En lugar de ver la obra del Espíritu Santo, sus corazones, llenos de orgullo y ceguera espiritual, comenzaron a murmurar: «Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». Estas palabras, que pueden parecer inofensivas, eran, en realidad, una acusación aterradora. No solo rechazaban a Jesús, sino que atribuían la obra pura y santa del Espíritu Santo a Satanás mismo. Jesús, sabiendo lo que pasaba por sus mentes, no dejó pasar el momento. En medio del asombro y la confusión, con una solemnidad que estremeció a todos, pronunció una advertencia clara y escalofriante. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Lo que Jesús estaba revelando era algo mucho más profundo que una simple enseñanza. Estaba mostrando el corazón de la relación entre el hombre y Dios. Los fariseos no estaban simplemente rechazando a Jesús, estaban negando la presencia misma del Espíritu Santo, la esencia misma de Dios obrando en el mundo. Este pecado no es un simple acto de ignorancia o error. Es una rebelión deliberada contra la verdad y la luz. Es ver lo que es santo y llamarlo maligno. Es presenciar la obra de Dios y atribuírsela al diablo. Jesús dejó claro que su poder provenía del Espíritu Santo, no de fuerzas oscuras. Ese mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, el que lo guiaba en cada paso de su ministerio y que ahora actuaba a través de sus milagros. Negar esta verdad era más que un simple error teológico. Era cerrar los ojos y el corazón a la única fuente de salvación. Al rechazar al Espíritu Santo, los fariseos no solo estaban rechazando el mensaje de Jesús, sino que estaban sellando su propio destino. Este es el punto en que la advertencia de Jesús se vuelve aterradora. No es que Dios se niegue a perdonar, es que quien comete este pecado ha endurecido tanto su corazón que ya no puede ver el bien, no puede reconocer la verdad ni el amor de Dios. Es como si la persona sellara las puertas de su propio corazón desde dentro, impidiendo que la gracia divina penetre y los rescate. Jesús, con su advertencia, no estaba pronunciando una maldición, sino revelando una realidad dolorosa.
El corazón humano puede llegar a un punto de endurecimiento tal que se vuelve impermeable a la misericordia. Aquellos que llegan a este estado no es que se encuentren con un Dios que no quiere perdonarles, sino que ellos mismos han cerrado la única puerta que podía llevarlos a la redención. Han rechazado la única luz en medio de la oscuridad, el único puente hacia el arrepentimiento y la gracia. Pero, ¿por qué Jesús dijo que quien blasfeme contra el Espíritu Santo no recibirá perdón? La respuesta es más impactante de lo que podemos imaginar. Mientras haya un rayo de arrepentimiento, el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones. Sin embargo, cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que es claramente divino, nos cerramos a la única esperanza que tenemos de redención. Aquí surge una reflexión inquietante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo? Quizá en decisiones cotidianas, momentos de duda o en críticas hacia lo que no comprendemos. Cada uno de esos instantes es una oportunidad para abrir o cerrar nuestros corazones a la obra de Dios. Jesús no compartió esta advertencia para infundir miedo sin razón, sino para recordarnos lo sagrado que es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu. Porque, cuando esa puerta se cierra, ya no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, al escuchar por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos una punzada de temor en lo más profundo del alma. Es un concepto que ha perturbado a los creyentes a lo largo de los siglos. No es raro encontrar personas preguntándose, ¿habré cometido ese pecado sin darme cuenta? La interpretación más extendida, aquella que probablemente has oído en sermones o leído en libros, afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, sencillamente, resistir su obra en nuestros corazones. Se trata de no escuchar su llamado, de endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Imagina por un momento estar en una iglesia, escuchar el llamado al arrepentimiento, sentir tu corazón palpitar con fuerza, pero, a pesar de ello, permanecer inmóvil, rechazando esa invitación divina. Es como si una mano invisible te sujetara, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso hacia la salvación. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable. Resistir una y otra vez, hasta que el corazón se endurece tanto que ya no puede responder al toque del Espíritu. Sin embargo, espera, porque la historia no termina aquí. Esta idea, aunque contiene algo de verdad, no abarca la totalidad de lo que Jesús realmente quiso transmitir. Sí, es cierto que resistir constantemente puede llevarnos a un estado en el que Dios, finalmente, nos permita seguir el camino de nuestra incredulidad. Sin embargo, lo que Jesús dijo en Mateo 12 va más allá de una simple resistencia. Resistir al Espíritu Santo es, sin duda, un sendero peligroso que puede llevarnos a una insensibilidad espiritual. Sin embargo, en el pasaje que estudiamos, Jesús no se limita a advertir sobre el rechazo al arrepentimiento. Él aborda un pecado de tal gravedad que, una vez consumado, resulta irreversible. No se refiere únicamente a la incredulidad o a una resistencia prolongada. Se refiere a algo mucho más específico y profundo. Para entender esto, es esencial considerar el contexto. Los fariseos no solo desestimaban el mensaje de Jesús, estaban blasfemando abiertamente, atribuyendo deliberadamente la obra del Espíritu Santo al poder de Satanás. Es fácil adoptar una interpretación común que minimiza el asunto, pensando, mientras no rechace la salvación, estaré a salvo. Pero lo que Jesús advertía era de una gravedad mucho mayor, algo que va más allá de la mera resistencia. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser el primer paso hacia el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí mismo. Es como una puerta que, si se sigue empujando, nos lleva a un abismo del cual no hay retorno. Muchas interpretaciones no logran captar la seriedad de lo que Jesús realmente estaba comunicando. No basta con entenderlo superficialmente,
debemos profundizar y examinar el contexto para descubrir lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas palabras aterradoras. Al explorar las interpretaciones populares, es momento de revelar el verdadero significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta blasfemia no es simplemente un error o una duda pasajera. No es una resistencia prolongada, aunque eso también sea peligroso. Es una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de nuestra fe, que Dios es bueno y que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, santo y divino. Atribuir esa obra al mal distorsiona la verdad de una manera tan grave que el alma se cierra por completo a la gracia divina. En el Evangelio de Marcos, Jesús lo aclara aún más. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús pronunció esto porque los fariseos afirmaron: tiene un espíritu inmundo. Este pasaje resalta la seriedad del pecado imperdonable. Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que atribuían deliberadamente al Espíritu Santo un poder maligno. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero, ¿cómo podemos saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos proporciona la clave al señalar que todo pecado y blasfemia será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo será. Aquí, el énfasis recae en la palabra hablar. Es un pecado verbal, un acto consciente que brota del corazón, no algo que se dice por error o ignorancia. Esta es la esencia del peligro y la claridad. Quien realmente teme haber cometido este pecado, quien se preocupa por ello, probablemente esté muy lejos de haberlo hecho. Porque el verdadero blasfemo ya no siente, ya no teme, ya no se arrepiente. El verdadero peso de este pecado radica en su naturaleza irreversible. Se trata de un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se endurece tanto que ya no busca el perdón ni lo anhela. Este es el estado más peligroso en el que un alma puede encontrarse. No es que Dios no pueda perdonar, es que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance de su perdón. Aunque este pecado es raro, no es imposible de cometer. Por ello, debemos ser cautelosos, ya que la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que imaginamos. A pesar de que el pecado puede parecer un abismo oscuro e insondable, la gracia de Dios siempre es más profunda. Cuando caemos en el pecado, especialmente en aquellos que parecen inquebrantables, como el adulterio o la fornicación, es fácil sentir que hemos fallado irremediablemente. Sin embargo, esa es una mentira del enemigo, una voz que busca alejarnos de la única fuente de verdadera redención, Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue solo un acto simbólico. Fue un evento cósmico que abrió el camino hacia el perdón para toda la humanidad, sin importar cuán grave sea el pecado. La clave está en el arrepentimiento sincero y en volver nuestros corazones hacia Él. No se trata de que no caigamos o tropecemos en nuestro caminar cristiano, sino de que, cuando lo hagamos, nos levantemos, confesemos y permitamos que su gracia nos restaure. Como bien se señala en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el pilar de nuestra fe. No importa cuán lejos sientas que has caído, siempre hay esperanza si vuelves a Cristo con un corazón humilde y dispuesto a cambiar. El enemigo querrá convencerte de que has ido demasiado lejos, que tu pecado te ha separado para siempre de Dios. Pero eso no es verdad. La historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando traicionamos lo más sagrado, el amor de Dios es suficientemente fuerte para restaurarnos. Pedro se arrepintió y Jesús lo restauró, no solo como seguidor, sino como líder de su iglesia.
La clave está en no quedarte atrapado en el pecado, ni permitir que la culpa te consuma. El arrepentimiento no es solo lamentar lo que has hecho. Es un cambio profundo de corazón, un giro completo hacia Dios. Y cuando lo haces, Jesús no solo te perdona, sino que te limpia por completo, te renueva. Su misericordia es nueva cada mañana. Así que, si alguna vez te encuentras atrapado en la oscuridad del pecado, o si la culpa te aplasta, recuerda que siempre hay un camino de regreso. La cruz es ese recordatorio eterno de que el perdón está al alcance de la mano. Solo debes aferrarte a Él, confesar y permitir que su gracia transforme tu vida. No importa cuán profundas sean tus heridas, su amor es suficiente para sanarlas todas. La Biblia nos recuerda que Dios no se alegra con la muerte del impío, sino que anhela su conversión y vida. El pecado es innegable y la lucha es real, pero la gracia de Dios siempre brilla con mayor intensidad. Piensa en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien, en un momento de debilidad, lo negó 3 veces. Se sintió destrozado, lleno de vergüenza y remordimiento. Sin embargo, Jesús no lo dejó solo. Después de su resurrección, lo buscó y lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado. Le ofreció una nueva oportunidad, porque eso es lo que Jesús hace. Especializa en restaurar vidas. Tómate un momento para reflexionar sobre tu vida. No importa la magnitud del pecado que te abruma, Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Su propósito no es lanzar juicios, sino extender una mano amorosa y decirte, levántate y anda. Él no vino al mundo para señalar tus errores, sino para liberarte del pecado que intenta destruirte. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para ofrecerte salvación. La esencia de la gracia es recibir lo que no merecemos y encontrar perdón donde esperábamos castigo. No permitas que la oscuridad de tus fracasos te atrape. Este es tu momento de renacer. Apóyate en Cristo y confía en su poder para restaurar lo que está roto. Al confesar tus pecados y arrepentirte sinceramente, Dios no solo te perdona, sino que también te renueva, brindándote un nuevo comienzo. La promesa es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Esta no es una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no se sorprende por tus caídas. Ya sabía que tropezarías y, aún así, eligió amarte. Su sacrificio abre la puerta a la redención, y aunque el pecado busque destruirte, la gracia de Dios siempre será más profunda y persistente. Ahora que comprendes la magnitud del amor de Dios y su disposición para restaurarte, es momento de ponerlo en práctica. La fe sin obras es muerta, y es a través de la acción que tu fe cobra vida, manifestando el poder restaurador de Dios en cada aspecto de tu vida. Primero, enfrenta el pecado de manera directa. No lo escondas ni minimices su impacto. Confiesa tus faltas a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Recuerda que no hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en lo más íntimo de tu ser. Expresa tu dolor y vergüenza, y confía en que Él escucha cada palabra, listo para abrazarte con su misericordia. En segundo lugar, busca apoyo en una comunidad de fe. No estás solo en esta lucha. La iglesia y tus hermanos en Cristo están ahí para sostenerte. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, guíen y oren por ti. Tercero, dedica tiempo cada día para estar en la presencia de Dios. La restauración es un proceso continuo que requiere conexión constante con tu fuente de fortaleza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas y escudriña las Escrituras, porque en ellas hallarás la vida eterna. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te guíe para no caer nuevamente. Cuarto, toma decisiones concretas que reflejen tu deseo de vivir en la luz.
Si hay elementos en tu vida que te conducen al pecado, elimínalos. Si hay relaciones que te alejan de Dios, distánciate de ellas. No juegues con fuego. Sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús nos enseñó a ser drásticos en nuestras acciones. Si algo te hace tropezar, deshazte de ello. Recuerda que la gracia de Dios no se limita al pasado, sino que se extiende a cada nuevo día. Cada mañana es una oportunidad para caminar en su voluntad y vivir en su amor. No te aferres al ayer. Vive en la libertad que Cristo te ha otorgado. Observa tu vida a través de la lente de la redención, no del fracaso. La restauración es un viaje de confianza y entrega, permitiendo que Dios actúe en ti de maneras únicas. No se trata de ocultar tus caídas, sino de permitir que Dios transforme esas experiencias en testimonios de su gracia, marcadas por un amor que nunca te abandona. Si alguna vez sientes que todo está perdido, recuerda que no estás solo. No te quedes en la oscuridad. Jesús está a tu lado, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo necesitas tomar su mano y permitirle guiarte hacia un nuevo comienzo. Si el video te ha gustado, te invitamos a apoyar este canal suscribiéndote y dejándonos tu me gusta. También nos encantaría conocer qué piensas de la información expuesta en este video. Siempre leemos lo que escribes.